Entonces, me gustaría comenzar con la oración. Las oraciones van a ser cortas porque yo sé que la mayoría tiene 1 hora porque están cansaditos, entonces yo voy a tratar de hacer todo lo más importante, ¿verdad? Pero lo más resumido para no alargarme tanto. Entonces comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al comenzar esta reunión, Señor, nuestros corazones se levantan hacia ti en busca de tu mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta a nuestras preguntas y ayúdanos en nuestras inquietudes. Tú eres nuestro Dios en quien nosotros confiamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a Venga a nosotros nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como también nosotros perdonamos a los que a nos los que nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en tentación. líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de Llena eres de gracia. Señor es El Señor es contigo, contigo. bendita tú eres entre todas las Todas mujeres. las mujeres. Y este es el fruto de tu vientre, Vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de ahora nuestra y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como estamos en el mes de María, ¿verdad? Las primeras 6 clases van a ser acerca de María, va a ser un estudio mariano. Y me gustaría poner esta alabanza, no la voy a poner entera porque dura como 3 minutos, pero para que pues Diosito nos ilumine y nos regale la fe de María para que podamos entender el rol, el papel de que nuestra madre juega en la vida de nosotros como cristianos católicos y en el mundo entero, y para que también nos ayude a tener la fe y la fortaleza que haya tenido. La voy a poner unos minutos y si gustan, pueden poner en silencio sus teléfonos. Si no, se los pongo yo aquí para que no tengamos, lo voy a poner yo aquí pero al final vamos a quitar pueden encender otra vez el micrófono para que podamos conversar al final. Entonces comienzo con continúo con la alabanza. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Ok, entonces el nombre del estudio bíblico, que son 6 lecciones, se llama Dios te salve, Reina y Madre. Y la primera, y en general en la Biblia, en la Virgen María, que la traducción es una traducción de inglés a español, pero que quiere decir qué es lo que dice la Biblia acerca de la Virgen María. Y como les mencionaba, el estudio ha sido sacado del Centro San Pablo de Teología Bíblica,
Y a todos les mandé por un mensaje de texto en qué va a consistir el primer estudio, la primera clase. Entonces, si todos son, me disculpan, los que no saben, estoy sanando un cáncer en los pulmones y varias veces me canso y me cuesta hablar, así es que voy a tratar de agarrar aire y voy a tomar agüita, así es que si un momentito toso, discúlpenme, pero no es eso, que estamos sanando y por eso varias veces pierdo un poquito el aire. Entonces, la importancia y la introducción, ¿verdad?, al estudio bíblico. La Madre de Jesús es mencionada muy poco en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué María es tan importante para la fe y la devoción católica? Y es importante porque, por lo menos en el estudio bíblico que estamos hablando hoy, esto ha sido un punto que muchas veces los hermanos separados cristianos, ¿verdad?, atacan o nos agarran como un punto débil a nosotros, porque no toman a María, no le dan el papel que nosotros le damos, no son marianos como lo que nosotros somos. Entonces, pero María, como dice así, en este estudio es una parte clave para entender la historia de la salvación de nosotros, ¿verdad?, de nuestros espíritus, y la Biblia va a describir a María como el Santísimo Verbo, Santísima que le dio carne al Verbo. Ella estuvo embarazada de Jesús por medio de ella, que dijo que sí, Dios nos dio el Espíritu Santo, hizo que ella saliera embarazada, y el Verbo, ¿verdad?, se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, María, poco a poco vamos a ir descubriendo cuál es el papel fundamental y por qué nosotros le damos esa importancia y le llamamos mamá, y tiene tanta importancia en la Iglesia Católica. Entonces, la primera lección específicamente es la introducción bíblica a María. Y estos son los objetivos: entender la base del testimonio del Nuevo Testamento sobre María, apreciar cómo el Antiguo Testamento forma el marco de referencia de lo que el Nuevo Testamento enseña de María, entender la tipología y su importancia para la lectura de los textos del Nuevo Testamento acerca de María. Ustedes tienen todo esto que estoy diciendo ahorita, los objetivos, y también son las lecturas bíblicas. Esas son las lecturas que hablan de María en el Nuevo Testamento y son las que están para la primera clase, son el fundamento para la primera lección. Y ese es el esquema, cómo va a ser dividido esta lección. Entonces, ahorita ya comenzamos a hablar enteramente de eso y yo voy a ir pasando poco a poco y va a ser como ustedes, voy a ir correlacionando los subtemas con lo que es con cada diapositiva. Entonces dice, la primera es de la escritura al credo María. María en el Nuevo Testamento. Lo que dice el Nuevo Testamento sobre María ocupa solo unos pocos versículos. Se enfocan en ella diversos pasajes de los evangelios y se hace referencia a ella una vez en los Hechos de los Apóstoles. En las escrituras, María en cada etapa de la vida de su hijo, su concepción y nacimiento, su niñez, al inicio de su ministerio, al pie de la cruz y después de su resurrección y ascensión. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, solamente se menciona la presencia de María sin decir mucho sobre ella. Básicamente, eso es lo que podemos aprender de las Escrituras. Entonces, comienza. Un ángel anunció que María concebirá a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y esto se encuentra escrito en Lucas 1, del versículo 26 a 38. Luego prosigue la Biblia. Durante el embarazo hizo una visita larga a su pariente Isabel, y esto se incluye en Lucas 1, del 39 al 56. Luego dio a luz a Jesús en Belén, Mateo 1, 18 al 25. Y estuvo con él cuando los magos, Mateo 2:10, y los pastores, Lucas 2, del 15 a 20, le rindieron homenaje. Hasta el momento, eso es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Hemos sabido y lo que celebramos y lo que se ve en las películas. El anuncio del ángel, lo decimos nosotros el Magnificat, hemos visto en la misa, en las películas, en la Biblia, cuando leemos todas estas partes. Entonces, eso lo comienza a señalar como María, nuestra madre, aparece en el Nuevo Testamento. Luego prosigue. Bajo la amenaza del peligro, se fugó con recién nacido y con José, su esposo, hacia Egipto. Mateo 2, 14. Luego, regresa a Nazaret, donde vive los años de crecimiento y vida oculta de Jesús. Mateo 2, 19 y Lucas 2, 39.
María presentó a Jesús en el templo. Lucas 2:23, de 33 al 35. Y esos son como una parte de los misterios gozosos también, ¿verdad? Más tarde, cuando él tenía 12 años, lo encontró ahí mismo enseñando. Lucas 2, del 48 al 51. María estuvo también, perdón, en la boda de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro. Y se acuerdan que fue cuando convirtió el agua en vino. Mateo 2 del 19 y Lucas del 2 al 39. Luego, María presentó a Jesús en el templo, Lucas 2:23, 33 al 35, y más tarde, cuando él tenía 12 años, lo encontró en el mismo enseñante. Estoy repitiendo lo mismo. María presentó a Jesús en el templo, María lo encontró, y esos son los misterios gozosos, como decía. Después estuvo en la boda de Caná, donde hizo el primer milagro. Entonces también estuvo cuando estuvo ella en Nazaret, cuando él fue rechazado por su propio pueblo. Entonces ya sabemos cuando Jesús fue rechazado, ¿verdad? Acabamos de pasar Semana Santa y es la época que nosotros vemos que así como fue primeramente recibido, después comienza a ser rechazado y señalado y crucificado. Entonces ella lo vio morir en la cruz, en Juan 19, del 25 al 28, y estuvo entre los reunidos con los apóstoles en Jerusalén, esperando Pentecostés y el envío del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya estamos en este tiempo, Hechos 1:14. Ya estamos en este tiempo litúrgico, ¿verdad? Que ya estamos esperando Pentecostés. Entonces, hasta el momento podemos ver cómo el Nuevo Testamento está ladrando todo lo que la Virgen, cómo la Virgen María aparece y la figura de ella en el Nuevo Testamento. Hay también algunas menciones indirectas a la Virgen María en el Nuevo Testamento. Una mujer anónima le grita a Jesús, bendito el seno que te llevó. Lucas 11, del 27 al 28. También San Pablo la menciona, pero no por nombre. Gálatas 4:4. Y aparentemente ella es la mujer descrita en la fantástica visión del último libro de la Biblia. Apocalipsis 11, del 19 al 12 y el 18. Luego tenemos a María en la doctrina y devoción. Si se cuentan las menciones indirectas, el Nuevo Testamento se refiere a María solamente 14 veces, muchos menos que algunos de los apóstoles. San Pedro, por ejemplo, aparece mencionado 155 veces en los escritos bíblicos. Entonces, ¿cómo es que ella es una de las dos únicas personas mencionadas por su nombre en el Credo de los Apóstoles? Donde dice, nació de la Virgen María. ¿Cómo es que inspiró algunas de las primeras oraciones de la Iglesia? Como también algunos de los dogmas más controversiales y malentendidos. Estas preguntas han sido la dificultad para muchos cristianos que alegan no hallar un fundamento bíblico para justificar o comprender lo que los católicos creemos y oramos acerca de María. O miran nuestras creencias y devociones como producto de una imaginación mal orientada o la consideran mariolatría, un culto falso que le quita la gloria a Cristo y subvierte su obra de su redención. Entonces este punto es bien clave, porque yo creo que eso viene desde hace mucho tiempo, donde se nos enseñó, no sé si directamente o indirectamente la iglesia, no podría decirlo porque yo nunca escuché que un sacerdote dijo que pidiéramos un milagro a la Virgen María. Entonces muchos hermanos separados nos han criticado porque la gente dice, adora a María, pide milagros. Pero nosotros como cristianos católicos sabemos que nosotros veneramos a nuestra madre, le pedimos intercesión, pero el único que tenemos que adorar y pedir milagros es a Dios. Entonces es un punto de los que se tiene que esclarecer. Entonces por eso es que muchos católicos devotos no hayan fácil explicar la conexión entre la María de la Biblia y la María de la doctrina y devoción católica. Como que hay un divorcio, ¿verdad? En María no se debe de adorar, más bien venerar. Pero tradicionalmente mucha gente ha estado equivocada en el concepto de cómo ven a nuestra madre. Por eso es tan importante este curso. Vamos a descubrir que cuando la Escritura habla sobre la Virgen María, enseña mucho más de lo que observamos con nuestra primera impresión.
Veremos por qué oraciones como el Ave María se componen en su mayoría con las palabras bíblicas y también como los dogmas y doctrinas de la Iglesia que son efectivamente interpretaciones definitivas de las Escrituras acerca de María. De hecho, por el escrutinio de la Biblia vamos a encontrar las semillas, no solamente de devociones católicas como el rosario, ya lo mencioné, ¿verdad? Un poquito, los misterios gozosos, sino también de los dogmas y doctrinas acerca de su inmaculada concepción, asunción y coronación como la Reina del Cielo. La devoción católica a María, enraizada en el testimonio bíblico de los primeros seguidores de Cristo, está muy lejos de ser blasfemia o idolatría. Al terminar este curso, te vas a preguntar si al contrario no es blasfemia no honrar a la Virgen María como la obra maestra de Dios, la persona humana que en verdad más refleja la imagen de Dios. Génesis 1:27, Romanos 8:29 y Corintios 15, 1 de Corintios 15:49. Para apreciar bien las conexiones entre la María de las Escrituras y la María de la doctrina y devoción, necesitamos aprender a leer las Escrituras con el sentido con que se escribieron. Y es por eso que yo he buscado este estudio bíblico que lo han hecho teólogos que saben cómo ver ese sentido. Cuando así lo hacemos, descubrimos que aunque hay pocas referencias bíblicas a la Virgen María, son ricas y profundas en sentido divino. Parte número 2 de la clase. La Virgen María en el Evangelio de San Mateo. Yo no sé si ustedes han escuchado de un show que están dando que se llama Los Elegidos, que habla de los 12 discípulos. Es una serie gratis, hay una aplicación de Chosen en inglés, y relata las características personales de todos los discípulos. Y San Mateo acuérdense, si se recuerdan, era un recolector de impuestos. Entonces, la personalidad que le han puesto ahí es una persona que le gusta escribir todo a detalle y de principio a fin, un hombre muy ordenado y muy detallista. Entonces, cuando estaba leyendo ese estudio bíblico, me imaginé a San Mateo queriendo escribir todo detalladamente de Jesús, porque se veía que era un hombre que le encantaban los detalles. Entonces, comienzo. Entonces, para San Mateo, María es de la que nació Jesús. Considero esto una lección de lectura. Vamos a aprender cómo leer de los mismos autores humanos del Nuevo Testamento. Empezamos simplemente por entender el sentido literal o literario de esos textos, lo que las mismas palabras escritas en el texto nos dicen de María. La primera aparición de María en el Nuevo Testamento está en el primer capítulo, al final de la larga genealogía que empieza en el Evangelio de San Mateo. Ella es presentada así: María, de la que nació Jesús, llamado Cristo, Mateo 1:16. Esto me pareció un poquito chistoso, porque cuando me fui a ver la genealogía es una página entera que comienza a decir hijo de, hijo de, hijo de. Era un hombre tan detallista como yo me lo imagino ahora que fue, que escribió todo, pero puso a nuestra madre como centro principal de esa linaje de descendencia divina, ¿verdad? De personas elegidas por Jesús, por Dios. Entonces, tenemos que leer estas palabras en su contexto. Son las últimas palabras, las del listado de antepasados de San Mateo, que reproduce para demostrar que Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Abraham, Mateo 1:1. Entonces, para entender el sentido literal de ese texto sobre María, necesitamos saber algo sobre el Cristo y también sobre David y Abraham. Entonces, ya vemos aquí cómo estamos yendo del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Abraham fue el padre del pueblo escogido de Dios, Israel. Dios hizo una alianza con él, prometiendo que por su descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Dios le prometió a Abraham que reyes provendrían de su linaje. Génesis 16:6. Más tarde, Dios juró a rey David que su reino nunca terminaría, que el hijo de David sería su hijo y reinaría por siempre, no solamente sobre Israel, sino sobre todas las naciones.
2 de Samuel 7 del 12 al 3, el Salmo 89, 27 al 28 y Salmo 132 del 4 al 5 y del 11 al 12. Sin embargo, el reino de David se derrumbó y el pueblo fue llevado al exilio. Mateo 1 a 11, 2 de Reyes 24 a 14. Desde entonces, todos los profetas de Israel enseñaron la esperanza de un Cristo o Mesías en hebreo. Se esperaba que él sería el hijo de Dios prometido a David, quien libraría a las tribus dispersas de Israel y las reuniría en un nuevo y eterno reino que sería la luz de las naciones. Ezequiel 34 del 23 al 25 y luego 30 del 30 y luego 37 25. Leídas en este contexto, las pocas palabras que San Mateo escribe sobre María no son triviales. El evangelista, con una frase corta, ha puesto a María exactamente en el centro de la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios. De ella nació el Cristo, por quien Dios cumpliría las promesas de su alianza con Abraham y David. Ya están viendo la conexión. Entonces, ya estamos hablando de un ser que no solo fue mencionado en el Nuevo Testamento, pero también fue profetizado en el Antiguo Testamento. Como madre del rey Mesías de Israel, María necesariamente está colocada en el centro de la historia humana, porque el fruto de su vientre será la fuente de la salvación del mundo. Por Cristo, nacido de María, Dios otorgó sus bendiciones divinas sobre todos los pueblos y naciones. Bello, ¿verdad? Ahora vamos por medio del Espíritu Santo. San Mateo continúa este tema en los versos que siguen al decir que María se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, del 18 al 25. Nos cuenta que la concepción de María por el Espíritu Santo cumple la promesa que Dios había hecho por el profeta Isaías, que una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mateo 1:18, del 22 al 23, Isaías 7:14. Esta era una profecía enigmática. No conocemos a nadie que en el tiempo de Jesús relacionaría esta profecía con la venida de Mesías. Algunos rabinos dijeron que la profecía se cumpliría en la vida del profeta Isaías, cuando nació el rey Ezequías. Ezequías fue un poderoso reformador que hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. 2 de Reyes 18:3. Además dice la Escritura, el Señor estuvo con él. 2 de Reyes 18 del 1 al 7 y 2 Crónicas del 29 al 32. Pero San Mateo parece decirnos que Ezequías, cuando más solamente fue un parcial e incompleto cumplimiento de la profecía de Isaías. El cumplimiento perfecto llegó con la concepción de Jesús en el vientre de María por medio del Espíritu Santo. María es la que dará a luz, como dice Miquías, en su profecía que San Mateo cita. Miquías de 5 del 1 al 2 y Matías 2:6. Por María, la madre del muy esperado Mesías, Dios está con nosotros. Emmanuel. De nuevo, para entender el sentido literal de este pasaje, tenemos que entender profundamente el contexto que San Mateo asume del Antiguo Testamento. San Mateo espera que sus lectores escuchen en estas palabras las promesas que hace eco en toda la historia de la salvación. La promesa de la divina presencia, que Dios un día vendría a habitar con su pueblo. Isaías 43:5, Zacarías 8:23, 2 de Corintios 6 del 16 al 18. Se trata de una de las grandes esperanzas mesiánicas inspiradas por los profetas. Por mencionar uno, Ezequiel profetizó un nuevo rey de David y una alianza eterna, en que Dios prometería: mi morada estará junto a ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequías de 37, 24, 38, Apocalipsis 21:3. Ezequiel. Escuchemos ecos de la profecía de Manuel de Isaías por todo el Evangelio de San Mateo. Jesús repite varias veces que Él estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Mateo 18:20, 25:40 y 26 del 26 al 28.
Las últimas palabras de Jesús en el primer evangelio también hace eco de la promesa: estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. La identificación en Mateo de la Virgen María con la Virgen profetizada por Isaías, una vez más la coloca en el centro del plan salvífico de Dios para Israel y para el mundo. El sentido literal de este texto es que María es la señal divina que Dios había prometido hace mucho tiempo, la señal de su fidelidad a la eterna alianza con David, la señal que él ha venido a cumplir su plan para toda la creación. Vamos con la tercera parte de la lectura. La Virgen María en el Evangelio de San Lucas. El Señor está contigo. Ahora consideremos el Evangelio de San Lucas. Queremos estudiar muy de cerca la narración de la Anunciación. Lucas 1, del 26 al 38. De nuevo queremos sencillamente leer el texto literal en su contexto literario, tal como está escrito. Queremos saber qué nos dice este pasaje sobre María. San Lucas, como San Mateo, presenta a María como una virgen desposada con José, un descendiente de David. Es saludada por el arcángel Gabriel. Alégrate, favorecida de Dios. El Señor está contigo. La palabra que utiliza el ángel, traducida a veces, Dios te salve, o alégrate, es una de los que los profetas ocuparon para predecir al pueblo el gozo que traería la venida del Mesías. Zacarías 9:9. De hecho, les voy a mostrar acá. Parece que el anuncio del ángel es sacado palabra por palabra de una profecía de Sofonías. Entonces ustedes pueden ver en Lucas 1 dice, alégrate llena de gracia. En Sofonía 3 dice, gritaba alborozada hija de Sión. El Señor está contigo. El Señor, el Rey de Israel, está en medio de ti. Lucas 1, no temas María. Sofonías 3, ya no tendrás que temer. Lucas 1, vas a concebir en el seno. Sofonías 3, tu Dios está en medio de ti. Y luego Lucas 1, el Hijo del Altísimo. Sofonías 3, un poderoso Salvador. Parece que Lucas está presentando a María como la hija de Sión, la representante de su pueblo, llamada a regocijarse porque Dios, su Salvador y Rey, ha venido a ella. Entonces, en San Lucas, como en San Mateo, vemos la esperanza histórica de Israel concentradas en la persona de María. Las palabras que los profetas enseñaron a Israel a anhelar oír, digan a la hija de Sión, mira, ya llegó tu Salvador, Isaías 62:11, ahora son oídas por María. Entonces ahora seguimos viendo cómo San Lucas está correlacionando el Antiguo Testamento, lo está trayendo al Nuevo Testamento. El ángel también dice a María que su hijo será el Hijo del Altísimo y se le dará el trono de David su padre. Para entender el sentido literal de este pasaje, necesitamos volver al Antiguo Testamento y a la historia de la alianza de Dios con David. De hecho, en la palabra del ángel escuchamos eco de la alianza entre Dios y David. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16, Salmo 89, 4 al 5 y del 27 al 30. Dios juró que el hijo de David será un hijo para mí, y el ángel le promete a María que su hijo iba a ser hijo del Altísimo, otra manera de decir hijo de Dios, Marcos 5, 7 y Lucas 1, 35 y 8, 28. También Dios juró a David que su hijo se sentaría sobre su trono y reinaría por los siglos. El ángel promete a María que su hijo se sentará en el trono de David, su padre, por siempre. María es presentada como la señal que Jesús es muy esperado Mesías de la casa de David. Ahora también para San Lucas la menciona como la esclava del Señor. En esta parte nos enfocaremos en otros elementos de la historia de la Anunciación de San Lucas en futuras lecciones, ¿verdad? Por ahora saltaremos a la conclusión de la narración del evangelista.
Entonces, lo voy a repetir porque esos son un poco confusos. Que en lecturas más tarde nos vamos a enfocar en otros elementos de la historia de la Anunciación, pero ahora nos vamos a saltar a la conclusión de la narración del evangelista. María ha preguntado cómo ella, siendo virgen, concebirá el niño prometido por el ángel. Y responde el ángel, porque nada es imposible para Dios. Acuérdense, porque nada es imposible para Dios. Y eso es una de las citas bíblicas que deberíamos nosotros subrayar, Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Para aquellos que nos digan que María no fue virgen, que cómo fue que salió embarazada, cómo fue que quedó virgen, la respuesta es porque nada es imposible para Dios. También estas palabras están cargadas con referencias a pasajes del Antiguo Testamento. Un ángel le dijo a Sara, la esposa de Abraham, casi estas mismas palabras cuando ésta se rió de la idea de que en su vejez concebirá al hijo de Dios, al hijo que Dios le había prometido a Abraham. Génesis 18:14. Parece que San Lucas está enseñándonos que María también es llamada a dar a luz a un hijo prometido de la alianza con Dios. A través de un escrutinio de la lectura de la narración de la Anunciación en San Lucas, podemos escuchar los ecos de varios nacimientos milagrosos en la historia de la salvación. Además del nacimiento de Isaac, de su madre Sara, escuchamos ecos de la concepción de Rebeca, de los gemelos Jacob y Esaú, Génesis 25, del 21 al 22. La concepción de José por Raquel, Génesis 29:31, 30 del 22 al 24. Y la concepción de Sansón por la mujer de Manoa, Jueces 13, del 2 al 7. La respuesta de María al ángel evoca también la historia de otra mujer estéril que halló favor con Dios, Ana, la madre de Samuel, una de Samuel 1 al 11 y 19 al 20. Al presentarse como la esclava del Señor, María nos recuerda el voto de Ana que pidió un hijo a Dios prometiendo consagrarlo al Señor. 3 veces Ana se describe como la esclava del Señor, una de Samuel 1 al 11, 16 y 18. Entregado al Señor por su madre agradecida, primera de Samuel 1, capítulo 1, versículo 11, luego versículo 22 y luego capítulo 2 y versículo 20. Samuel se hizo un sacerdote, profeta justo y santo, y un profeta escogido por Dios para ungir a David como rey. Al describirse como la esclava del Señor, María está prometiendo dedicar su niño a Dios. Su hijo también será un profeta y sacerdote santo, el mismo ungido como rey davídico. Ahora pasamos a la parte número 4. Interpretando como Jesús, sentido literal, histórico y divino. Y acuérdense que la primera clase es una introducción bíblica, ¿verdad? A la Virgen María. Estos son como las bases para lo que después va a seguir. Entonces, ¿qué aprendemos de nuestra interpretación literal de estos textos marianos en San Mateo y San Lucas? Primero, la lectura literaria nos da el conocimiento de una verdadera histórica, el nacimiento de Jesús de una virgen por medio del Espíritu Santo. A la vez, esta verdad histórica nos comunica un sentido divino, los eventos históricos y la manera en que estos eventos fueron narrados. Nos transmite mucho más que datos informativos. Revelan la existencia de un plan divino de salvación que Dios va realizando en una historia humana. San Mateo y San Lucas presumen en sus narraciones la existencia de una economía o una provisión divina, en que los votos de la alianza que Dios juró a Abraham y a David siglos antes están destinados a encontrar su perfecto cumplimiento en la venida de Cristo. De hecho, San Mateo y San Lucas parecen ver un hilo de oro conectado los eventos, figuras e instituciones del Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento. La razón por la que los evangelistas cuidadosamente citan la Biblia y aluden el pasado de Israel es revelar esa unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, demostrando cómo lo que pasa en María es la continuación y culminación de lo anterior. Tipología y María. Esta manera de leer y escribir se llama tipología. Es clave para entender lo que la Biblia nos quiere decir sobre María. La tipología es la manera en que Jesús enseñó a los apóstoles a leer el Antiguo Testamento. Fíjense bien, la tipología es la manera en que Jesús enseñó a los apóstoles a leer el Antiguo Testamento.
Él se refirió a Jonás, Mateo 12, 39 al 41, Salomón, Mateo 12, 42, el templo, Juan 2, 19, y la serpiente de bronce, Juan 3, 14, como tipos o signos que eran figuras de él. La primera noche de Pascua Jesús dijo, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos cerca de mí. Lucas 24, del 44 al 45. Les enseñó que las personas, lugares, cosas y eventos del Antiguo Testamento fueron escritos como preparación para él. Entonces, fíjense bien, la tipología es la manera en que Jesús enseñó a los apóstoles a leer el Antiguo Testamento y aplicar la profecía a él. Jesús y los apóstoles estaban familiarizados con esta manera de leer el Antiguo Testamento y las lecturas litúrgicas que escuchaban en la sinagoga, en los escritos de los profetas y en los salmos encontrados frecuentemente interpretaciones tipológicas de eventos previos, siempre con la idea de preparar a Israel para la venida de su Salvador. Isaías habló de una nueva creación, Isaías 65, 17, y un nuevo éxodo, Isaías 11, del 10 al 11, del 15 al 16. Y otros, notablemente Ezequiel y Jeremías, hablaron de la venida del nuevo pastor, rey de la casa de David y restauración del reino. Isaías 9, del 1 al 7, Jeremías 23, del 5 al 6, Ezequiel 16, del 59 al 63. Los autores del Nuevo Testamento vieron en estas grandes tipologías la creación, el éxodo y el reino, la alianza de David, gloriosamente recapitulados en la nueva alianza de Jesús. Jesús era el nuevo Adán, el primogénito de la nueva creación, Romanos 5, 14, 1 de Corintios 15, 21 al 22. Su cruz y resurrección representan un nuevo éxito, Lucas 9, 31, 1 de Corintios del 10 al 4. Y su iglesia es la nueva Jerusalén y el nuevo reino de David, Gálatas 4, 26, Hechos 1, 6. Como veremos en las lecciones venideras, los autores del Nuevo Testamento también desarrollaron un entendimiento tipológico del papel de María en la historia de la salvación, como la nueva Eva, la nueva arca de la alianza y la nueva reina madre del reino de Dios. Lo que encontramos es que María es presentada misteriosamente e inesperable de la misión salvífica de su hijo. Lo hemos visto ya en la repetición en San Mateo de la frase el niño con su madre, Mateo 1:18, 2:11. Así es como María fue retratada en una de las primeras profesiones de fe bíblica, pero al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. Gálatas 4, del 4 al 5. Lo que el Nuevo Testamento dice sobre María llena solo unos cuantos versículos. Sin embargo, nos dice todo lo que necesitamos saber. María fue santificada, destinada desde toda la eternidad a dar la luz al Verbo hecho carne, al Hijo unigénito de Dios y ser coronada madre de todos los que están reinos de Cristo. Ahora voy a encender mi cámara y los quiero ver. Quiero ver cómo los veo. Aquí. Es hora, han llegado las preguntas. Entonces yo sé que lo que se ha leído es un poco, bastante, ¿verdad? Fíjense, fueron poquitos versículos, pero nos comienzan a correlacionar cuál fue la importancia de San Lucas y San Mateo en recalcar y unir el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Porque acuérdense que los judíos tenían una profecía que se tenía que cumplir. Entonces ellos tenían que hacer la conexión y es por eso que comenzó San Mateo a narrar todos los descendientes hasta que llegó a María y también comenzaron a establecer las similitudes como la hija de Sión. Entonces la primera pregunta dice ahí, y si ustedes tuvieron chance de leerlo, si no está bien, ¿verdad? Dice, ¿qué leemos en el Nuevo Testamento sobre María en la concepción de Jesús? Y eso, lo que leemos, les voy a repetir porque yo sé que eso es bastante. En Lucas 1, del 26 al 38, habla de la anunciación. Entonces, la anunciación es la que nos dice cómo fue la concepción de nuestro Señor Jesucristo y cómo fue su nacimiento.
Entonces, en Mateo 18, en Mateo 1, 18 al 25, específicamente Mateo 1, 21 dice, dará un hijo y le pondrá de nombre Jesús. Y después habla de su resurrección. Pregunta número 2. ¿Alguien quiere participar? ¿Me están llevando el hilo o voy muy rápido? Si yo voy muy rápido, dígame para Ivette que estás yendo muy rápido o no entendí algo sin pena, porque yo sé que yo tiendo a hablar muy rápido. ¿Cómo vamos? ¿Se me durmieron? No. Ok. Entonces, la pregunta número 2. Entonces, la pregunta número 2 dice, ¿cómo da a entender San Mateo la posición central de María en la historia de Israel, en el centro de la historia humana? Y fíjese, les voy a recalcar, básicamente se lo voy a leer. Leídas en este contexto, en el contexto de San Mateo, que escribe sobre nuestra madre, el evangelista, como dije, con una frase corta, puso a María exactamente en el centro de la historia de Israel, la historia del pueblo de Dios, porque puso, de ella nació el Cristo, porque Dios cumpliría la promesa de su alianza con Abraham y David. Si se fijan en una simple frase, él puso que María es el centro de la salvación porque de ella nació el tan Cristo que había sido prometido desde el Antiguo Testamento a Abraham y David. Luego, así fue como también lo puso en el centro de la historia humana, porque por lo menos para los que somos cristianos, sí creemos que Jesús murió para redimir nuestros pecados, nos ha dejado al Espíritu Santo, que él estuvo el Espíritu Santo desde Génesis, dicen que el Espíritu Santo ya andaba volando, ¿verdad? Para crear luz en la oscuridad. Entonces, si se ponen a pensar, María está siendo el centro de la humanidad, por lo menos cristiana, porque está dando la historia de salvación, que ya no se trata de liberarnos de una cárcel o de una esclavitud física, más bien lo hace una esclavitud espiritual, emocional y mental, porque levante la mano quien me dice que lo más difícil es estar atrapado en la mente por un pensamiento negativo, triste, de venganza, de odio, depresión. Eso es lo más difícil de salir, pero entonces por medio de nuestra madre nació el Salvador, y que levante la mano quien no ha orado y se ha sentido mejor. O sea que es así, con fe o sin fe, si se ora, el efecto se ve en diferentes grados, pero se nota. A mí me pasa eso casi cada vez, cuando me siento mejor. Después de orar. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, y fíjense que la oración es tan bella por eso. Yo por eso siempre digo que mucha gente me dice, Ivette, ¿y cómo puedes ser tan positiva y estar tan alegre? Si no hay tratamiento para tu cáncer o etcétera, pues el Espíritu Santo, orar. Muchos que me han visto sabían que yo hace 6 semanas no podía ni respirar, me ahogaba. Ahora estoy hablando. Entonces, esto es la fe, la oración. Entonces, por eso para mí es tan importante hablar de la palabra de Dios, aunque la tengan que leer y tratar de interpretarlo o nada más de explicar con mis palabras humildes lo que los teólogos dicen. Entonces, es importante que sepamos que nuestra madre es la culminación de la profecía de hace no más de 2000 años. Hablamos de los tiempos del Antiguo Testamento y lo más importante es que todavía está presente en nosotros, ¿verdad? Luego, vamos a seguir hablando. Seguimos con la pregunta número 3. Y dice, ¿cómo enseña San Lucas que María es la hija de Sión, a la cual madre del Antiguo Testamento nos recuerda a María cuando dice la esclava del Señor? Entonces aquí, como estaba viendo, ¿se acuerdan que puse esta diapositiva? La voy a poner aquí. Aquí, perdón, me salté. En esta misma. En esta misma es cuando el profeta, el apóstol, ¿verdad? El discípulo San Lucas nos está haciendo la comparación de María como la hija de Sión. Ella la comienza a describir exactamente con diferentes palabras, ¿verdad? Pero el mismo significado como Sofonías 3 la describía. Entonces, esto es por eso que así es la forma que la describe. Entonces,
Ahora vamos en la pregunta número 4, que dice, ¿cuál alianza bíblica nos refiere a la narración de la Anunciación en San Lucas? Entonces eso vamos a hablar. Porque aparte que ya acabo de mencionar que San Lucas la menciona como la hija de Sión, entonces también San Lucas dice, como en San Mateo, vamos a la esperanza histórica de Israel concentrada en la persona de María. La palabra que los profetas enseñaron a Israel, anhelar oír, digan a la hija de María, de Sión, mira, ya llegó su Salvador. Ahora son oídas por María. Entonces, eso también, ¿verdad? Eso tiene que ver también con la pregunta número 3, pero esa es la alianza bíblica. O sea, ya estamos hablando que Lucas está recalcando, que la Virgen María es la hija de Sión que tanto se había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, y luego vamos a la última pregunta. Miren que he tratado de ser ordenada para no perderme. ¿Qué quiere decir tipología? Y eso fue algo que recalqué, ¿verdad? ¿Y cuáles son los orígenes de la lectura tipológica de la Biblia? Los orígenes fueron en el Antiguo Testamento, que cómo se correlacionaba figuras o estructuras o personas con algo, pero tipología exactamente es cuando Jesús le enseña a los apóstoles cómo leer el Antiguo Testamento. Y esos fueron los conceptos que estaban escritos en este resumen del grupo de teología de la editorial San Pablo. Si alguien tiene otro concepto de tipología, es bienvenido a compartirlo con el grupo. Y estas son las preguntas que se tenían que desarrollar. Ustedes tienen las lecturas bíblicas que les mandé, donde pueden ir a leer poco a poco, ¿verdad? Y pueden tratar a contestar esas preguntas. También, de nuevo, ustedes también tienen las preguntas. Y las preguntas de reflexión personal. Y esas sí creo que son las más bonitas y me gustaría si alguien las quiere compartir porque es una reflexión, ¿verdad? Se refleja en la oración de ustedes o de nosotros, ¿verdad? Se te refleja en tu oración y devoción que María es la más bendita entre las mujeres. ¿Alguien quiere compartir si cuando están orando, aparte de el Dios te salve María, nosotros entendemos realmente por qué María es la más bendita entre todas las mujeres? ¿Alguien me puede decir por qué? Pienso que el simple hecho que le dio la vida a nuestro Señor Jesucristo, pues ella es bendita. Y solo por el simple hecho de eso, que es algo inmenso, mi respeto, mi admiración hacia ella, y por eso yo siempre desde pequeña he sido muy devota de la Virgen. Y ahora más de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen de Guadalupe. Y eso es bien importante, gracias, primita, porque les voy a decir, nuestra madre se aparece. ¿Tienes tu audio en sentido? Steve, ¿qué? Nuestra madre se aparece en diferentes formas, ¿verdad? Es la misma Virgen María, pero dependiendo de las naciones, se aparecen de diferentes formas. Y si tenemos devoción a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de Fátima, al final todos sabemos que es la misma, pero simplemente está basada donde se apareció. Y la última pregunta para reflexión personal es si cumplimos con la profecía del Nuevo Testamento de que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y por qué es bienaventurada, viene siendo la misma, se correlaciona con la primera pregunta, ¿verdad? Porque en ella el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermanos, esto era todo lo que yo tenía para el día de hoy. Quería hacerlo todo en una hora para no dormirlo, y yo sé que esto es bastante que se tiene que aprender, así es que si tienen sugerencias, reclamos, comentarios que me lo quieran mandar por separado, se los agradecería mucho, porque aquí el objetivo es que crezcamos en nuestra fe sin confusiones. ¿Algún comentario ahorita? Antes que pasemos a la oración final y a las alabanzas.
No, yo le quisiera decir de que es lindo esa devoción que tenemos hacia la Virgen. Bueno, al principio fue desde la creación, Dios, ¿verdad? Ya tenía pensado, ¿verdad? Cómo iba yo estuve leyendo con la Biblia en la Biblia esta que compré, y estuve leyendo el relato de la creación, y como decía, a la serpiente le dijo una mujer aplastará tu cabeza, ¿verdad? Que la serpiente representa el pecado. Entonces vino ella y aplastó la cabeza de esa serpiente diciendo sí, ¿verdad? Entonces nos dio a Jesús, que nos iba a dar, que por medio de Jesús nosotros íbamos a ser perdonados, ¿verdad? Íbamos pasar, a entrar al cielo, porque estaban cerradas las puertas. Entonces ella dio ese sí y aplastó la cabeza de la serpiente, y eso lo vemos pues en todas las generaciones. Sí, es bien bonito, ¿verdad? Porque cómo podemos ver que lo que nosotros, es lo que acaba de mencionar, es excelente. ¿Cómo podemos ver la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento para cumplir la profecía? Y fíjense que todo eso se comenzó a hablar en el Antiguo Testamento. Nació Jesús ya más de 2000 años, y hasta la fecha María ha sido denominada la mujer más poderosa del mundo, porque es la que tiene muchos feligreses. Y yo no sé ustedes, pero ¿hay otra religión donde se ha parecido a la madre? No. ¿No? No. Y yo les juro que esas no son alucinaciones, en el término médico se llaman alucinaciones visuales auditivas. Aparece, Sí. aparece. Entonces, Es o sea, misterioso, pero aparece. es misterioso, pero es tan lindo entender que esto ha sido escrito por miles de años, que esto iba a pasar, pasó, y hasta la fecha nuestra madre sigue aquí. Entonces, yo los invito que así con su tiempito lean las lecturas que cubren eso, ¿verdad? El Nuevo Testamento, que hablan de nuestra madre, que vayan a las preguntas de regreso y que les sirva de reflexión. La otra semana vamos a continuar con la Virgen María, ¿verdad? Porque son 6 clases, y voy a tratar de tener el mismo formato, pero igual con toda confianza. Si tienen alguna sugerencia de que debo de cambiar algo, No, más bien. Se los agradezco. Un comentario, Ibe. En Panamá nosotros tenemos a la Virgen de la Medalla Milagrosa, y mi familia era devota o es devota de la Virgen Milagrosa cuando estaba en Panamá. Y lo que quiero decir que nosotros los católicos no, bueno, algunos o la gran mayoría no sabe mucho lo de la Virgen. Yo era una de esas. Yo era mi Virgen favorita y cosas, pero como yo no participaba mucho en lo que es la Iglesia Católica, estuve en grupos de la iglesia y eso, pero no me ponía como acá a estudiar. Nosotros no queremos sacrificarnos y estudiar y conocer sobre la Virgen o sobre cualquier cosa que sea de la iglesia. Por eso los hermanos separados nos confunden y nos hacen el lavado de cerebro, como yo digo, porque no tenemos base, no podemos defendernos y caemos. Sí. Si nos pusiéramos a estudiar la palabra y a leer más, a instruirnos, esas cosas no pasarían. Ahora mi hermana es separada, ella adoraba a la Virgen. Yo ¿cómo te digo? Me gustaba cómo esa devoción. Y ella se volvió protestante. Y ahora yo veo todo lo que hace la Virgen y los testimonios. Yo hasta me consagré a la Virgen María para llegar a Jesús por medio de la Virgen. Y es tan bonito todo lo que leo y veo que yo le dije, ¿cómo tú pudiste? Pero no pierdo la fe que ella regrese.
Ella dice, yo era católica. Yo dije, tú nunca fuiste católica. Sí, y fíjese que yo le agradezco también ese comentario porque justo en el estudio bíblico que estuve en la mañana, ese era uno de los puntos que se debatían, que muchos hermanos separados nos dicen que nosotros no leemos la Biblia y por eso yo quise tomar este reto para mí, para mi propio beneficio personal, porque fíjense cómo yo ahora, en este estudio que se hizo, se habló, unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento para probar que esto sí es bíblico, pues, o sea, esto no lo estamos inventando, por eso le digo, esto no son imaginaciones visuales, no es fanatismo, no es idolatría, es que nuestra madre tiene un rol fundamental, es la mujer más bendecida y por eso la tenemos que venerar, más no adorar, ¿verdad? Correcto. Entonces, Es que por eso no saben la diferencia. Exacto. Y es por eso que es bonito, y yo por eso les mandé las lecturas bíblicas y como resumen de lo que se habló hoy, para que tengamos una base bíblica, y como usted dice, es que la gente no practicó la religión y no se congregó, y es por eso es importante que nos reunamos así como hoy, para que hablemos de estas dudas que miren, la respuesta está en las mismas lecturas bíblicas. O sea, a mí me encantó leer lo que estaba leyendo porque yo no sabía esa conexión con el Antiguo Testamento, o sea, uno lee, ¿verdad? Sigue leyendo, pero esa conexión los hicieron sacerdotes, teólogos, ¿verdad? Ellos que son conocedores y entienden, porque una persona como yo jamás iba a poner todas juntos, o sea, jamás. Entonces yo por eso, gracias a Dios que Dios me puso, en ISEC fue como encontré todo ese centro de estudios bíblicos, pero gracias, por eso es que lo estamos haciendo y hay que perseverar en la fe, ¿verdad? Yo sé que es cansado estar a las 8. Todo el mundo está ocupado, pero Dios nos da todo el tiempo del mundo. ¿Por qué no le podemos dedicar 1 hora o 2? No entiendo. Sí, para conocer la Biblia, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos el próximo jueves y voy a decir la oración final, ¿verdad? Y que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu protección acogemos, Santa Madre de Dios. De Dios, desprecia nuestras súplicas. Te dirigimos Deseemos nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita nuestra. Amén. Bueno, y nos cubrimos con nuestro formato celestial de nuestra Madre y nuestro Padre, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a poner tengo aquí. Y me gusta leer esta, miren. Dulce Madre, no te alejes, tuviste de nosotros no partes. Ven conmigo a todas partes. Aunque me dejes. Aunque nos quieres tanto como verdadera Madre, hazlo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A mí me gusta poner una alabanza para que el espíritu se quede súper relajado, ¿verdad? Si es que el estudio bíblico ya terminó, pero si se quieren quedar por esta alabanza, se quedan y Dios mediante nos reunimos el próximo jueves a las 8. Yo el miércoles les estaría mandando las lecturas por si tienen tiempo de leer. Antes, si no, aquí la leemos de todas formas, ¿verdad? Mándalas. Sí, se las voy a mandar, Hermana Iber, ¿puedo hablar un ratito, por favor? Sí, hermana Alba. Ay, mil disculpa, de verdad, hermanas, estaba un poquito ocupada. Vine tarde del trabajo, así es que de verdad, de todo corazón, quiero que me disculpen porque me he presentado un poquito tarde. Pero agradezco a Dios Todopoderoso y a la hermana Ibe también por haberse tomado su tiempito, ella, de estarnos explicando sobre la Virgen María. Y es muy bonito saber de la Madre Santísima porque ella es una abogada, ella es la abogada nuestra. Y yo siempre le digo, mamita bella, tú eres mi abogada, tú vas a estar siempre conmigo porque siempre estás intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, hermanita, por llevar el evangelio a mi hogar. Aprendí mucho. Dios la bendiga, que Dios bendiga a la hermana Alba y a todos los que están reunidos y que nos quedemos cubiertos con el amor de Dios y que estas enseñanzas sea un comienzo en el camino de Cristo. Nadie sabemos mucho, pero vamos aprendiendo con el Espíritu de Dios. Muchas gracias, que Dios la bendiga hoy y siempre, que la siga inspirando para seguirnos enseñando y nosotros aprendiendo. Que Dios nos bendiga. Amén, amén, muchas gracias. Amén. Amén, bendecida noche para todos. Bendecida noche. Ponga la alabanza ahora. Ahí vamos.
pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final, Dios. Feliz noche, feliz y bendecida noche a todos y nos vemos primero el próximo jueves. Buenas noches. Ok, bendecida noche, hermana. Buenas noches.